Hola de nuevo a todos. Hace como unas 2 o 3 semanas hice un video sobre mis razones por las cuales era bueno aprovechar la BBT, que fue la forma que utilicé para poder viajar a Francia. Y pues les mencioné ahí que iban a contarles un poquito más en detalle sobre todo esto de la BBT. Así que aquí estamos y sin más espera, comencemos. ¿Qué es la BBT? La BBT es un tipo de visa que te permite viajar y descubrir otras culturas mientras visitas el país con el cual se tiene el acuerdo, y durante el mismo ese tiempo puedes trabajar. Colombia tiene este tipo de acuerdo con 4 países: Francia, México, Chile y Perú. En este video pues vamos a hablar solamente de Francia, porque fue la forma en la que yo pude conocer esta oportunidad y pues fue en este país, así que vamos a centrarnos en esto. ¿Qué permite este tipo de visa? Bueno, este tipo de visa permite que durante el tiempo de un año tú puedas permanecer en Francia con fines turísticos, pero teniendo también la posibilidad de trabajar y así complementar tus recursos financieros. Esta visa solamente es de 12 meses, se otorga solo por ese tiempo y no es renovable. Adicional, tampoco se puede cambiar por otro tipo de visa. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la BBT y estando en Francia voy a hacer todo el proceso para presentarme con una visa de estudiante. No es posible, tienes que regresar a tu país y hacer el proceso. Y así con cualquier otro tipo de visa, no es renovable y no se cambia por otro tipo de visa, ¿vale? Eso es importantísimo. Adicional, también tienes como el privilegio de estar exento de realizar ciertos trámites a la llegada a Francia. Estos trámites son como la solicitud de la tarjeta de residencia o la autorización de trabajo o incluso todo el trámite de seguridad social. Estos procesos o estos trámites no los vas a tener que realizar por este tipo de visa que puedes tener, ¿vale? Otra cosa importante es a quién va dirigido. Entonces, va dirigido a las nacionalidades con las que se tenga el acuerdo en los países del acuerdo bilateral. Francia tiene bastantes países acogidos a este acuerdo bilateral, por decirlo así. Está Argentina, está Australia, está Brasil, está Canadá. Aquí hago un pequeño paréntesis: lo que es Australia, Argentina y Canadá tienen un límite de edad de 35 años, mientras que los demás países tienen un rango de edad de 18 a 30 años no más, ¿vale? Adicionalmente, Canadá también tiene otro tipo de beneficios en sus condiciones, otras cosas un poco más favorables. Pero bueno, continuamos. Tiene también con Colombia, con Chile, con México, con Nueva Zelanda, con Hong Kong, con Japón, con Uruguay, Perú, Taiwán, bueno, tiene Corea del Sur, tiene diferentes países. Yo les dejaré la lista acá para de pronto no omitir ninguno y pues que ustedes también lo puedan conocer. Y continuando, pues bueno, vamos a hablar de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para tener la BBT? Estos requisitos como tal están en primera medida la edad, que está entre 18 y 30 años, como ya les dije, con la excepción anterior de algunos países, pero pues en general son 18 a 30 años el momento en que hagas la solicitud de la visa. También está que no puedes o no debes tener o haber sido beneficiado de este programa antes. Es decir, por ejemplo, yo que ya utilicé esta forma para poder ir a conocer Francia, no podría volver a solicitarle el mismo tipo de visa, ¿vale? Tampoco debes ir con niños acompañado o acompañada por niños que estén a tu cargo, que dependan de ti. Debes tener un pasaporte, debes tener un tiquete de regreso a tu país de origen, debes presentar una carta de motivación. Esta carta de motivación, aquí sí hago una super pausa porque es muy importante. Creo que este es el medio en que puedes aumentar tus probabilidades de que te acepten y que te den la visa. En la carta de motivación tú puedes explicar
quieres conocer, que quieres viajar, que quieres aprender de la cultura, pero es muy importante que todo eso siempre vaya enfocado al fin, que es regresarte a tu país. Eso es lo principal, eso es lo primordial, porque para ellos es muy importante que tú regreses al país y no te quedes por allá, sin permiso. Sí, exactamente, es eso. Entonces es muy importante que regreses que especifiques que regresas al país para evitar cualquier cosa. También debes tener o disponer de recursos financieros suficientes al inicio de tu estadía. Como lo dije en el video anterior, para Colombia está 2.500 euros, que eso en pesos colombianos sería aproximadamente 10 millones de pesos. Para los demás países de Latinoamérica creo que también permite este importe de 2.500 euros, pero sin embargo es importante que se valide en cada uno de los países. El importe depende del acuerdo que se haya hecho con cada uno de los países, por eso es súper importante que se consulte bien la información. Adicionalmente, pues como este es un acuerdo bilateral, nosotros podemos ir a Francia, pero los franceses también pueden venir, digamos en este caso, a Colombia, ¿sí? Para ellos, ¿qué es importante en este requisito específico del dinero? Ellos deben demostrar 3 meses con reportes bancarios que han recibido 5 ingresos mínimos mensuales vigentes, que en este momento sería como 3.200.000 aproximadamente, que para ellos son como 1.000 euros. Entonces, bueno, eso sería por parte de ellos. Adicional, continuando con nuestros requisitos, también está que debes presentar un certificado médico donde conste que estás bien física y mentalmente. También un seguro médico que debe cubrir enfermedad, invalidez, hospitalización, maternidad en el caso de las mujeres y repatriación por el tiempo de la estadía. Debes tener un pasaporte, debes también presentar tus antecedentes penales. Ok, ¿listo? Y ya, no son más requisitos, son solamente estos requisitos que se piden. Como lo ven, en ningún lado piden un nivel de francés específico. Es una oportunidad muy, muy, muy valiosa para aprovechar. Así que bueno, nada, simplemente ya cuando tengas como la claridad de estos documentos, cuando ya tengas de pronto la mayoría de estos documentos, el siguiente paso es presentar la solicitud de la visa. Es una visa de larga estadía temporal que se llama VLST. Esto, igual, toda la información que les estoy dando la pueden también tener directamente en las oficinas o en el consulado de Francia, en la embajada de Francia, que aquí en Colombia está ubicada en el barrio Chico, en Bogotá, y está en la carrera 11 con 9312. Y bueno, pueden ir directamente ahí, solicitar la información, o mejor aún desde la página web, que yo les dejaré aquí en la descripción. Y pues igual también en los otros países de Latinoamérica trataré de dejar los enlaces o los links para que ustedes tengan la información más clara y específica de la fuente original. Así que revisen el cuadrito de la descripción, que ahí va a estar toda la información correspondiente al tema, ¿vale? En este momento, pues como les había comentado en el anterior video, vuelvo y lo reitero ahora. Miré la página y la página aún está diciendo que no está activo el proceso para este tipo de visa. Están en pausa todavía por todo el tema de la pandemia. Este tipo de visa pues no es una prioridad y pues están tratando de manejar como toda la situación. Entonces no están dejando cómo hacer este tipo de proceso. Pero no es para desanimarse, como lo dije también en el anterior video. Pienso que esta es la oportunidad para que puedan organizar todo su plan de viaje y ya. Las personas que de pronto no conocen esta oportunidad tienen la oportunidad ahorita de conocerla y poder aprovechar la experiencia. Las personas que ya lo conocen pues tienen la oportunidad de ahorrar, de organizarse mejor, de mirar otros lugares, de mirar quizás otras ciudades. Las ciudades, o sea, tú puedes llegar a cualquier parte de Francia, no hay una ciudad restringida, no hay una ciudad específica a la que tengas que ir, no, la que más convenga para lo que tú quieres, ahí puedes llegar. Entonces toda esa información se puede ir recopilando antes de. Adicional,
pues este tipo de visa no es un tipo de visa que esté permanente todo el año, sino que es por cupos. Y estos cupos se activan a inicio de cada año. Para el tema de Colombia son 400 cupos. Entonces, bueno, lo recomendable es que se haga la solicitud de tu cita más o menos en noviembre, diciembre del año anterior en que te vas a presentar, ¿sí? Yo hice este intento de la visa y lo cuento rápido 2 veces. La primera vez la solicité como en febrero, hice la solicitud en febrero para que me dieran la cita en abril, ¿sí? ¿Por qué hice esto? Porque una vez tú te presentas, debes 3 meses después, tienes un tiempo máximo de 3 meses para viajar a Francia. Es decir, si yo hago mi solicitud en enero, yo tengo hasta marzo, febrero, marzo, abril, para poderme ir a Francia. No puede ser en mayo, en julio, en agosto, septiembre, no. 3 meses después de que haya solicitado mi visa. Entonces, pues yo había pedido en abril, pero esa vez no me la dieron porque los cupos se fueron muy rápidos. Ellos acabaron como en febrero, en marzo, febrero más o menos. Así que pues yo, por más de que tenía cita, pues no fue posible porque los cupos habían acabado. Por eso, antes, un poco antes, en la segunda oportunidad que tuve, lo hice la solicitud como en diciembre más o menos. Y mi cita la pedí para finales de enero. Así que ahí sí, esa fue la oportunidad en la que pude participar en este programa, en la que pude ser parte de este programa y conocer cómo Francia, un poco de Francia por medio de este acuerdo que tienen estos 2 países, así que fue genial. Por eso es importante tener en cuenta los cupos, las fechas, el tiempo que tienen después de que piden la cita. Esto es muy importante, igual como les digo, en la descripción dejaré los enlaces para que puedan hacer las consultas necesarias y de todas formas vayan e investiguen muy bien. Y cualquier cosa que necesiten o alguna pregunta que tengan al respecto, pues me escriben y yo con gusto los ayudaré. Así que no siendo más, nos veremos en un próximo video.